Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque les tengo un vídeo que, ay, Dios mío, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y hermosas, Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a hablar de su vida amorosa, de sus relaciones pasadas y, lo más jugoso de todo, de un posible arrepentimiento. Sí, así como lo oyen. ¿De qué se arrepiente Hande? ¿Tiene que ver con Kerem Bürsin? ¿O quizás con alguien más del pasado? Agárrense de sus asientos porque este vídeo viene cargado de información y especulaciones que los van a tener pegados a la pantalla. Pero antes de que sigamos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí vamos a darle con todo. Hande Erçel, como todos sabemos, es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento y belleza. Desde sus inicios en la actuación, Hande ha demostrado ser una fuerza imparable, protagonizando exitosas series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz, y por supuesto, Sen Kalkam, la serie que la catapultó a la fama internacional y la unió sentimentalmente con el galán Kerem Bürsin. Precisamente la relación entre Hande y Kerem es uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años. Su romance, que comenzó en los sets de grabación de Sen Kalkam, fue una verdadera sensación para los fans, quienes celebraron cada momento de su amor. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de sus viajes, risas y momentos compartidos. Era la pareja dorada, la imagen perfecta del amor moderno, y cada interacción, cada mirada cómplice, era analizada con lupa por sus millones de seguidores. Recordemos la euforia que se desató cuando confirmaron su relación. Hasta entonces era un secreto a voces, alimentado por la intensidad de sus personajes en la pantalla y las miradas que intercambiaban durante las entrevistas. Pero la confirmación oficial, con una foto robada durante unas vacaciones en las Maldivas, provocó un auténtico terremoto en las redes sociales. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, y los fans no paraban de compartir sus momentos favoritos de la pareja, tanto dentro como fuera de la serie. Los meses que siguieron fueron un torbellino de eventos, apariciones públicas y demostraciones de cariño que hicieron suspirar a más de uno. Desde escapadas románticas a ciudades europeas hasta cenas íntimas en Estambul, Hande y Kerem parecían vivir en una burbuja de amor. Incluso llegaron a protagonizar juntos campañas publicitarias, consolidando su imagen como la pareja perfecta del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de varios meses de romance, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, y aunque ambos se han mantenido relativamente discretos al respecto, los rumores y especulaciones no han dejado de circular. Algunos aseguran que la presión mediática y la intensidad de su agenda laboral fueron factores determinantes en el fin de la relación. Imaginen lo que significa vivir bajo el constante escrutinio de la prensa y los fans, con cada paso que dan siendo analizado y comentado. La falta de privacidad, sumada a las exigencias de sus carreras profesionales, pudo haber generado tensiones y desgastes en la relación. Otros apuntan a posibles desacuerdos y diferencias irreconciliables entre ambos. Al fin y al cabo son dos personas con personalidades distintas y objetivos individuales, y es posible que en algún momento sus caminos hayan comenzado a divergir. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la separación de Hande y Kerem dejó una marca imborrable en el corazón de sus fans. Y es aquí donde entramos en el tema central de este vídeo, el posible arrepentimiento de Hande Erçel. En las últimas semanas han surgido rumores y especulaciones sobre el estado emocional de la actriz, y algunos medios turcos han insinuado que Hande podría estar arrepintiéndose de algunas decisiones que tomó en el pasado, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. ¿De qué se arrepiente Hande? Se arrepiente de haber terminado su relación con Kerem Bürsin. ¿Siente que cometió un error al dejarlo ir? Estas son preguntas que muchos fans se han hecho, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, vamos a analizar algunas pistas y declaraciones que podrían darnos una idea de lo que está pasando por la mente de Hande. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem compartieron una conexión muy especial. Su romance fue una verdadera historia de amor,
y es natural que ambos sientan nostalgia y añoranza por los buenos momentos que vivieron juntos. Además, la ruptura fue un proceso doloroso para ambos, y es posible que Ande esté reflexionando sobre las circunstancias que llevaron al final de su relación. Todos hemos pasado por rupturas dolorosas, y sabemos que el proceso de duelo puede ser largo y complicado. Es natural que Ande, como cualquier persona, esté reviviendo recuerdos y preguntándose si las cosas podrían haber sido diferentes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que Ande es una persona muy reservada y discreta con su vida personal. Rara vez habla abiertamente sobre sus sentimientos y emociones, por lo que es difícil saber con certeza lo que realmente está pensando. Sin embargo, algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales han despertado la curiosidad de sus fans, quienes han interpretado algunos de sus mensajes como una señal de arrepentimiento o nostalgia. Las redes sociales, a pesar de ser una ventana a la vida de los famosos, también pueden ser engañosas. A veces una simple frase o una foto nostálgica pueden ser interpretadas de 1000 maneras diferentes, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Por ejemplo, hace algunas semanas, Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: "A veces, las decisiones más difíciles son las que más te enseñan". Esta frase, que aparentemente es inofensiva, ha sido interpretada por muchos como una reflexión sobre su pasado amoroso y las decisiones que tomó en su relación con Kerem. Los fans más acérrimos han analizado la foto al detalle, buscando pistas ocultas en el paisaje, en la ropa que lleva Ande o incluso en la expresión de su rostro. Es la prueba irrefutable, según ellos, de que Ande está pensando en Kerem. Además, algunos medios turcos han reportado que Ande ha estado reviviendo algunos momentos de su relación con Kerem, viendo fotos y vídeos de sus viajes y eventos juntos. Esto, según algunos analistas, podría ser una señal de que Ande está sintiendo nostalgia y arrepentimiento por el fin de su romance. Imaginen lo que significa volver a ver imágenes de un pasado feliz, de momentos compartidos con alguien que fue importante en tu vida. Es natural que esto genere emociones encontradas, desde la alegría por los buenos recuerdos hasta la tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Pero, es posible que Ande realmente se arrepienta de haber terminado con Kerem. La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener un impacto significativo en nuestro presente y futuro. La vida no es una película de Hollywood con finales felices predecibles. A veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan por caminos inesperados, y es importante aprender a aceptar el pasado y seguir adelante. Es posible que Ande esté reflexionando sobre su relación con Kerem y que esté sintiendo nostalgia por los buenos momentos que vivieron juntos. También es posible que esté arrepintiéndose de algunas decisiones que tomó en el pasado y que esté deseando haber hecho las cosas de manera diferente. Pero al fin y al cabo todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo como personas. Pero independientemente de lo que esté sintiendo Ande, es importante respetar su privacidad y no especular demasiado sobre su vida personal. Ella es una persona talentosa y exitosa que merece todo nuestro apoyo y respeto. Ande es una mujer fuerte e independiente que ha sabido construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo. A pesar de la presión mediática y los altibajos emocionales, ha demostrado ser una profesional ejemplar y una persona admirable. Además, es importante recordar que la vida sigue adelante, y que tanto Ande como Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas y encontrar la felicidad con otras personas. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y tienen un futuro brillante por delante. No podemos pretender que vivan anclados en el pasado, esperando una reconciliación que quizás nunca llegue. De hecho, en los últimos meses, se ha vinculado a Ande con otros galanes del mundo del espectáculo turco, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna relación oficial. Algunos la han relacionado con su compañero de reparto en la serie Bambas Kabiri, Burak Deniz, con quien comparte una gran química en la pantalla. Sin embargo, ambos han negado los rumores y han asegurado que solo son buenos amigos. La química en la pantalla puede ser engañosa, y a veces es difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan roles, y que la conexión que vemos en la pantalla no siempre se traduce en una relación personal. Por su parte, Kerem Bürsin también ha sido vinculado con otras actrices y modelos, aunque tampoco ha confirmado ninguna relación seria. Lo cierto es que ambos están enfocados en sus carreras profesionales y están disfrutando de su soltería. ¿Y por qué no?
Después de una relación tan intensa y mediática, es natural que ambos quieran tomarse un tiempo para sí mismos, para sanar heridas y para explorar nuevas oportunidades. En resumen, el posible arrepentimiento de Anne Ercel es un tema que ha generado mucha controversia y especulación en los últimos días. Si bien no podemos saber con certeza lo que está pasando por la mente de la actriz, es posible que esté reflexionando sobre su pasado amoroso y que esté sintiendo nostalgia por su relación con Kerem Bürsin. Pero la vida es un camino lleno de sorpresas, y quién sabe qué le depara el futuro a Hande y Kerem. Quizás el destino los vuelva a unir, o quizás ambos encuentren la felicidad por caminos separados. Sin embargo, es importante respetar su privacidad y no especular demasiado sobre su vida personal. Hande es una persona talentosa y exitosa que merece todo nuestro apoyo y respeto. Y como siempre les digo, lo más importante es que tanto Hande como Kerem sean felices y encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y bien, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande Ercel. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande se arrepiente de haber terminado con Kerem? ¿O creen que es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas? ¿Creen que los fans deberían dejar de idealizar su relación y permitirles seguir adelante? Quiero saber sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más chismecito jugoso preparado para ustedes. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Chao, chao.